sacó de la clase y yo ya pues. Pero eso pasa, eso ocurre. Muy bien. Entonces ya continuamos grabando, si hay sonido y todo. Perfecto. Muy bien, muchachos. Entonces, continuando con el tema, la pregunta es, ¿qué ocurre en un lugar que no ocurre en el otro? ¿O qué ocurre en una situación que no ocurre en la otra? ¿O es la misma? ¿O es que entonces, porque es que noten lo siguiente, esto se conoce como tercera ley de Newton. Hombre con hombre, mujer con mujer, del mismo modo y en sentido contrario. ¿Por qué? Porque siempre son de a dos cuerpos. No hay 3, ni 1, ni 50, siempre son de a dos. Del mismo modo, o sea que la magnitud es la misma. Y en sentido. Listo. Usted ya tiene ahí la definición. Tercera ley de Newton. Explicada mucho más fácil, mucho más corta. Y acá ¿por qué no aplica la tercera ley de Newton? ¿Qué estoy haciendo de extraño? ¿Por qué en una sí funciona y en otra no? ¿Dónde está el error? ¿Qué estoy analizando de manera distinta? ¿Qué estoy haciendo que no sea correcto en el enunciado? La razón de ello es la siguiente, muchachos, ya que pues ya tuvieron tiempo para pensarlo. Es que esto se llama tercera ley de Newton y esto se llama Bernoulli, ecuación de Bernoulli. Y efectivamente, como le estábamos diciendo ahorita, más que hablar del tema de la cantidad de partículas, que es lo mismo que se puede pensar, y es porque la naturaleza no le gusta el vacío. A la naturaleza no le gusta el vacío. ¿Y qué nota usted? Hombre, si estas partículas se mueven de aquí, pues no tienen que ir para ningún lado. Aquí no puede quedar vacío. Entonces lo que hace es que sube. Tiene sentido. Pero una manera adicional pues de pensarlo es la siguiente. Cuando usted tiene las partículas acá y sopla, estas partículas adquieren una propiedad que llamamos velocidad de una forma adicional. Entonces, si la velocidad aumenta, decimos que por la ecuación, para que se conserve, la presión debe disminuir. Y acá la presión permanece constante porque la velocidad también es constante y vale cero. Cuando en la parte superior la presión disminuye, la fuerza que genera la presión en la parte inferior hace que suba. Y eso es lo que se conoce como principio de Bernoulli. Insisto, no volvamos a decir el asunto de la casa a las 3 de la mañana, ya no lo vamos a decir. No nos queremos quedar otra vez con un corte de comerciales de la clase. Entonces, piénselo, ya sabe qué es lo que quiero decir, qué es lo que significa. ¿O qué quiere decir eso? Quiere decir lo siguiente, que cuando usted se mueve a alta velocidad, la presión disminuye y en el otro caso, en el otro lado más bien del sistema, puede haber una fuerza que haga que el objeto se levante. Claro, y evidentemente eso tiene que ver entonces con la forma del ala. Las alas de los aviones son así. Por encima, la velocidad aumenta porque tienen que llegar al mismo tiempo allá. O sea que la presión disminuye. Acá por debajo se mueven más en línea recta y llegan al mismo tiempo. La presión es la misma, no cambia. La velocidad pues es una... la que había inicialmente, la que había al comienzo, llamémosla así, tal cual. Entonces lo que hace es que el ala del avión comienza a empujarse hacia arriba. Bernoulli se usa en los aviones, contame. Y esta tiene que ver por lo siguiente. He escuchado, Sí. pues un fenómeno, bueno, no sé si se le diga así, Venturi, que lo confunden con Bernoulli. Exacto. Venturi es un efecto adicional y lo vamos, y hacia allá queremos ir porque esto tiene mucho que ver con los aviones. Y esta es la otra ala. Profe, ¿por qué la hiciste distinto? Se pillaron el truco, muchachos. Que no deja que uno... Bueno, listo, perfecto. Bueno, ok. Esto dibujo el mismo perfil alar. Eso le llama un perfil alar. Cuando las partículas chocan con el ala, le generan una fuerza hacia arriba y el ala sube. Vea. Entonces, no. Bernoulli no tiene... Vea, Bernoulli es la manera vieja de pensar cómo vuelan los aviones. La manera actual y más acorde es la tercera ley de Newton. Así vuelan los aviones. Lo que nos dicen es que los aviones, donde usted se monta para ir a no sé dónde, a donde quiera que vaya, que puede ser cerquita, puede ser un poco más alejado, los aviones funcionan. Y yo siempre digo, joder madre, ¿cómo hacen para que este aparato
pues, o sea, para que esos aparatos funcionen, para que vuelen realmente, para que se levanten. Entonces habría que definir qué es volar. Los aviones no vuelan por Bernoulli y tampoco se explica por la tercera ley de Newton. Venturi tampoco. Ni por este ni por este. Ahí les dejo la duda. Y es por eso que queremos dejar esto claro y queremos hablar de varias de las limitaciones de Bernoulli. Bernoulli no se aplica siempre, así como la tercera ley de Newton no se aplica siempre. ¿Cuáles son las limitaciones, por decirlo de alguna manera, de la tercera ley de Newton? ¿Cuándo no se puede aplicar la tercera ley de Newton? No siempre aparece. ¿O qué limitaciones hay? Uno dice, vea, cuando yo jalo la Tierra me jala a mí al mismo instante en sentido contrario, y es porque la Tierra tiene algo que hace que las cosas se atraigan, se vayan hacia ella. Entonces, partiendo de ahí, sí, contame. La limitación sería justo eso, que es en sentido contrario. Exacto, va por ese lado, Jonathan. Exacto, cuando yo jalo la Tierra, o más bien, la Tierra me jala a mí, yo también jalo la Tierra. Pero la Tierra tiene tanta masa que como la masa es proporcional a la inercia, son cosas distintas, son cosas diferentes. La Tierra me jala más a mí que lo que yo soy capaz de jalar a la Tierra. Entonces es más fácil mover, es más fácil que se mueva, que la Tierra haga mover las cosas a que las cosas hagan mover a la Tierra. Ah, bueno, pero note algo, hay algo en el centro de la Tierra que hace que esa fuerza exista. Nos hemos dado cuenta que no hay nada, todavía no se han comprobado el tema del gravitón hasta donde yo entiendo y conozco. Me corrigen, muchachos. Es decir, que no hay una partícula mediadora, por ende no decimos que sea una fuerza, la gravitación, y solamente es una deformación del espacio-tiempo. Así que de ese modo, primero, este concepto de fuerza newtonianamente funciona y tiene una buena explicación, pero no aplica para otras cosas que necesitan que sean más precisas. Cuando yo voy a pedir un transporte de los que ustedes piden, donde le ponen, yo no pido eso, no, por favor, eso es ilegal, eso no se puede hacer. Listo, muy bien. Cuando ustedes lo piden, le dan la ubicación. Esa ubicación viene dada por unas cosas que son unos satélites que están ubicados afuera. Si esos satélites estuvieran trabajando por tercera ley de Newton, por ley de gravitación universal, su ubicación no sería justo donde está en este momento, sino a 30-40 kilómetros de allá, exagerando, pero no sería la misma. Entonces se imagina que pida el transporte aquí y le llegue por allá bien lejos. No tendría sentido. Entonces, esa es una limitación. Otra limitación es la que estamos diciendo, que no hay nada en los objetos que permitan que tengan gravitación, que supuestamente funcionaba con esto. Sin embargo, hay otros detalles adicionales. Uno de ellos es el siguiente. ¿Qué pasaría si instantáneamente, muchachos, por alguna razón el Sol se desapareciera del lugar donde está en este momento? En ese instante. Aquí ya, vean, son el día de hoy, en este justo segundo. Aquí desapareció el Sol, no está ahí ya en ese mismo punto, ya no hay nada ahí. Exacto, inmediatamente, ¿cierto? Exacto, nosotros nos daríamos cuenta 8 minutos después. Es decir, que ustedes tendrían tiempo de hacer el otro experimento que les voy a decir, muchachos. Listo, muy bien. ¿Por qué? Porque si es con gravitación, hay que tener en cuenta que no se aplica la tercera ley de Newton, no significa que sea instantánea, sino que hay un límite que es la velocidad de la luz, y realmente cuando la Tierra jala al Sol, el Sol jala a la Tierra, pero no instantáneamente en esa fuerza, sino con un tiempo después, unos 8 minutos después. Esa sería la salvedad. A eso es a lo que nos referimos. Contame. Pues aparte de todas las hackeadas, yo tengo una duda, ¿cómo así que no se aplica a las turbinas no hay en esto? Bueno, hay que empezar a distinguir varias cosas que ocurren ahí, Luis Fernando, ¿cierto? Creo que sí. Y las cosas que ocurren son las siguientes. El avión no vuela por las turbinas.
Es decir, el avión no se eleva por las turbinas. Las turbinas están ahí o están diseñadas es para que el avión se acelere, para que vaya más rápido. Lo que hace que el avión vuele son dos cosas que sí tiene a los lados, que se conocen como las alas. Usted puede tener un avión sin alas y no vuela, pero puede tener unas alas sin avión y sí vuela. ¿Listo? O sea que las turbinas no hacen ese cambio de presión. Las turbinas no hacen el cambio de presión, las turbinas están simplemente para aumentar la velocidad. Ese es su único propósito. Y generarle al avión lo que se llama un empuje, una fuerza que hace que avance, que vaya más rápido. Si las turbinas no estuvieran, pueden ser turbinas, pueden ser hélices, puede ser cualquier cosa, usted se sentaría en el avión y el avión se quedaría ahí. La pregunta es cómo hace para que mueva para adelante. Si una vez llegue después del carreteo que llaman, frena ahí, no hay, pues dice en este momento bueno, no, más que eso, usted puede tener un parapente, un ala de parapente, y se para aquí en la mitad de la universidad, si quiere ahí en la cancha, y ahí se queda. Ahí se queda porque usted no tiene la facilidad ni la forma de subir. La razón de ello es que si no avanza, no tiene la manera de cambiar la velocidad del aire y por ende no puede subir. ¿Listo? Bueno, ahí le dejo la pregunta, ya que está Luis Fernando Chica con la pregunta adicional, pregunta de la clase, pregunta muy interesante, pregunta muy bacana. ¿Cómo funciona una cometa? Excelente. Muy bien, muchachos. Entonces tenemos a Bernoulli. Bernoulli tiene varios pequeños detalles, por decirlo de alguna manera. Y es que Bernoulli, que trabajó con las ecuaciones diferenciales y demás, toda la carreta y lo que yo les decía, que hay que hacer, el que buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija. Entonces, si usted quiere conseguir algo como lo que hizo Bernoulli, pues entonces júntese con la gente adecuada. Limitaciones de Bernoulli. Primero, solo aplica para cierto tipo. Ese no debería decirlas todavía. No las digo todavía, muchachos. Solo aplica para fluidos. Voy a dar dos características porque me falta todavía definir una parte, pero ya que estamos pues como con la curiosidad, me disculpa, muchachos, estoy tomando el mismo marcador siempre. Qué pena quedármela con ustedes. Solo aplica para fluidos ideales. ¿Qué es un fluido ideal? Aquel que cumple la ecuación pájaros volando igual a... No. Un fluido ideal. Aquel en el que la viscosidad vale 0. ¿Por qué aquel en el que la viscosidad vale 0? Porque la viscosidad, y era lo que me había nombrado ahora, pero no quiero dejar esto para después porque entonces me toca volver a retomar y volver a hacer la analogía y no deseo, porque se entrecorta la clase, se divide. La viscosidad, recuerden que es el análogo a la fricción en los sólidos, ¿cierto? A la fricción cinética en los sólidos. Hace el mismo papel. Es decir, que por la viscosidad se pierde energía. Si por la viscosidad se pierde energía en un fluido, entonces usted ya sabe que fluidos ideales no hay. ¿Y por qué se pierde energía? Porque las trayectorias Bernoulli permite que haya una trayectoria con flujo laminar. No es que la trayectoria sea laminar, no, sino la trayectoria debida a un flujo laminar. ¿Qué es un flujo laminar? Volvemos al tema de las placas. De ahí, porque aquello de las placas de ese estilo, de esa forma. Y es que el flujo es laminar cuando el fluido lo tiene usted de esta manera, todas las placas paralelas. Y no hay movimientos de las partículas en otras direcciones. Entonces tenemos flujo laminar y flujo turbulento. ¿Qué es el flujo laminar? El flujo laminar es aquel en el que el Reynolds es menor que 2000. El flujo turbulento es aquel tipo de flujo o régimen de flujo en el que el Reynolds es mayor que 4000. Pero no has definido el qué. Esa propiedad tiene mucho que ver con esto. ¿Ustedes conocen qué es esto? ¿Se alcanzan a observar qué es, muchachos? ¿Una qué?
Una pelota de golf, correcto. Ustedes han visto que las pelotas de golf no son completamente suaves, ¿cómo decimos eso? Completamente, sí, suaves. ¿Cómo tiene eso? Tiene otro nombre. Exacto, gracias, lisas, gracias muchachos, muy amables. Soft. No son completamente lisas. Como no son completamente lisas, entonces ellas no tienen el movimiento de los objetos que son lisos y que se mueven en el aire. Palabras más, palabras menos, las pelotas de golf son con huequitos para que su trayectoria sea lo más rectilínea posible y no se vea afectada por rotaciones de la pelota. Y todo eso es lo que viene de aerodinámica. Todavía tenemos tiempo para hablar de ello. ¿Qué es el número de Reynolds? Ya vamos a definirlo. Por ahora vamos a definir dos tipos de flujos. Un régimen de flujo laminar y un régimen de flujo turbulento. Aquel régimen de flujo laminar es en el que usted puede concebir el fluido como un conjunto de placas que se mueven en una sola dirección. Es decir, no hay placas que se regresen o partículas. No, eso no hay. ¿Listo? Todas se mueven en la misma dirección. Es más, todas irían con la misma velocidad, ¿cierto? Porque van como un todo. Nike hizo un balón de fútbol para Premier League que tiene como ondas una superficie no lisa como los demás balones. No lisa como los demás balones, está bien. Lo podríamos mirar. Si tenés el link, David, te agradecería. Sería muy bacano. Y la otra es un flujo turbulento en el que las partículas tienen un movimiento caótico que llamamos, más bien aleatorio. No me gusta utilizar desordenado, ya les dije por qué. Tienen un movimiento aleatorio, o sea, en todas las direcciones, para todos lados. Y pueden regresarse. A eso se le llama un régimen turbulento. Y hay cantidades pues para caracterizar eso. Pregunta, muchachos. Es que para con gusto por lo del avión. Del avión vamos a hablar. Realmente por qué vuela un avión o por qué creemos que vuela un avión. ¿Cierto? Que eso es lo que queremos averiguar. Listo, muchachos. Dos tipos de flujo. ¿Dónde han visto esos dos tipos de flujo? Pregunta. Típica de parcial. Escriba o describa dos condiciones o dos situaciones en las que el flujo sea laminar. Ay, imagine cuál. Profe, esa descripción también sirve para los líquidos. Sí, para los líquidos. O sea, de hecho nosotros la vemos mejor para los líquidos. ¿Recuerdan que la pregunta de la clase anterior era quién fumaba? No, muchachos, no fumen, de verdad no fumen, eso no es bueno. De hecho hay un experimento que les debería dejar de tarea, no, pero no necesariamente tiene que ser. Si usted fuma, dentro de su cuerpo queda el humo, parte del humo, que es más denso que el aire. Es decir, usted se traga el humo y queda en sus pulmones y no vuelve a salir de ahí. ¿Por qué? Porque como es más denso, queda dentro de sus pulmones. Y sáquelo pues de ahí. O sea, partículas, humo que queda dentro de sus pulmones. Entonces es complejo, es maluco por eso, es difícil por eso. Pero igual cada uno tiene la libertad de hacerlo si quiere, si desea. Bueno, perfecto. Listo, entonces recuerden que si usted ve por ejemplo un cigarrillo quemándose, el cigarrillo tiene inicialmente un flujo laminar así, pero después comienza a ser turbulento. Ese es el humo del cigarrillo que me hace llorar. ¿Cómo es eso? Es una canción de... Bueno, ustedes la conocen. Perfecto, muchachos. Muy bien. Eso, entonces decimos que es un régimen laminar y un régimen turbulento. Aquí en el intermedio hay lo que se llama un régimen de transición. Transición así como cuando usted estaba en el colegio. Yo no estudié transición, en mi época no había eso. No había ese tipo de denominaciones para el colegio. Entonces estaba en el jardín y luego pasó a transición y después pasa al colegio. Laminar pasa al otro y después a turbulento. Bernoulli se necesita o solamente aparece cuando el flujo es laminar. Puede pasar de turbulento a laminar.
Complejo, muchachos, muy difícil, porque es como si usted le quitara toda la fricción, toda la viscosidad al fluido y que le hiciera que toda... Muchachos, venga, venga, empiecen, venga, usted que venga para acá, empiece pues a coger partícula por partícula para que se mueva así. Se conservan cuando el humo pasa a ser turbulento, es decir, las láminas se penetran entre ellas. Sí, las láminas se comienzan a penetrar entre ellas. Realmente no son láminas, aquí ya hay que tener cuidado de pronto con la concepción que tenemos. Pueden ser láminas, pero aquí no quiere decir que sean láminas como tal. Recordad que cada una de estas está formada por partículas. Lo que pasa es que cuando hay un conjunto de partículas que se mueven como un todo, macroscópicamente nosotros lo vemos como una línea. Entonces ahí podría verse como es. Pues estos son un montón de partículas que están chocando y finalmente ya se terminan moviendo en cualquier dirección. Hay mejores modelos. ¿Para qué? Para definir esto de turbulento o laminar. Esa es la manera, digámoslo así, gráfica. Porque pasar de turbulento a laminar podemos hacer algo. Una de las cosas que se hace es lo que se hace, por ejemplo, en un túnel de viento. ¿Qué es un túnel de viento? Un túnel de viento es un sistema en el que usted tiene dentro de él un avioncito. O un sistema cualquiera. Yo siempre dibujo transbordadores, pero bueno, la costumbre. Y usted puede tener aquí aire turbulento, porque por lo general aquí hay una turbina. Necesita que el aire pase a mucha velocidad. A mucha velocidad. Gracias, David Guillermo Álvarez. Cuando el aire pasa a mucha velocidad, pues entonces si está turbulento, prácticamente él seguirá siendo turbulento. Ya les muestro por qué. Lo que se hace es que se generan ductos, o se construyen ductos. Acá, piénsenlo como pitillitos que tiene un sistema, uno seguido tras del otro, y se hace pasar el aire por ahí. Cuando el aire pasa por un ducto que sea muy extenso, dependiendo de la velocidad, puede transformarse acá en laminar. Claro que no completamente laminar, hay algo de turbulencia. Entonces, ¿uno qué hace? Calcula este tamaño, calcula la velocidad a la que se va a mover el aire aquí, porque tiene la turbina tiene una cantidad específica, se sabe cuánto aire fluye por ese sistema, la turbina se conoce, pues otras características. Entonces yo puedo pasar de un régimen laminar a uno turbulento. Muy fácil, no. Tiene que construir esto, tiene que tener esta información. De hecho, si usted construye esto muy cortico, no hace nada. Y si lo construye muy largo, lo que hace es generar ya otro tipo de efectos adicionales. Pero sí, se puede pasar, William Galeano, de uno al otro. Eliminarlo del todo, no, porque siempre va a haber algo de fricción. Entonces lo otro es que si usted pone el modelito muy lejos, cuando el aire salga aquí, así salga a laminar, ya después se vuelve turbulento. Entonces tiene que tener esas condiciones o esas características muy en cuenta. Hay mejores modelos para definirlo como laminar y turbulento. Gráfico Elisaúl, no, siempre se ha trabajado así hasta donde yo conozco, pero sí hay modelos, digámoslo así, computacionales que me permiten dar otras características, otras informaciones sobre el sistema. De hecho, parta de lo siguiente, muchachos. Usted dice, ¿qué es un fluido? Un fluido es un conjunto de partículas que pueden fluir, bla, bla, bla. Piensen esto. La regional, Medellín. Acá está pues la U, véala. La U está aquí. Ahí está. Por acá está la regional, por acá está el parqueadero de la U, pues, o sea, más exactamente la entradita de la U, ¿cierto? Porque la regional tiene la entradita. Acá tiene Barranquilla, el puente. ¿Sí o no? Si usted piensa que la regional es esta vía, usted puede decir lo siguiente: yo tengo un conjunto de partículas que son discretas y se mueven como si fuera un fluido. Como cada uno de estos conservan su carril, porque siempre van por su carril, esto se comporta como si fuera un un fluido laminar. Entonces yo a este sistema lo puedo modelar como si fuera un flujo o un fluido de partículas que llamamos carros o motos. ¿Qué pasa? Que aquí sí puedo aplicar yo muchas de las cantidades físicas que se pueden aplicar a los fluidos de flujo laminar. ¿Por qué? Porque ninguno de estos de la moto se van a... Perdón, muchachos, ¿listo?
ninguno de las motos se van a, perdón, qué pena, ninguno de las motos se va a meter en el otro carril, eso no pasa, eso no ocurre en las vías, en la regional, eso no pasa, muchachos. ¿Por qué siempre el de las motos? No, bueno, entonces póngale el de la bicicleta, nunca se va a... Bueno, ok, perfecto. Lo que sí es claro es que yo puedo definir como un flujo de partículas por unidad de tiempo. Flujo de partículas, flujo por unidad de tiempo. ¿Me siguen? Preguntas. Ya voy a seguir con el tema adicional. Pregunta, muchachos, dudas. Inquietudes. Se fue el internet. Todo claro, profe. Listo, horarios. Eso pasa. Listo, muy bien. Cantidad de partículas por unidad de tiempo. Es más, ya enseguida hablaremos de otras dos cositas que les voy a nombrar. De ese modo, entonces, usted puede pensar esto como un ducto donde hay fluido, donde prácticamente no hay viscosidad, el fluido es ideal. Entonces usted podría pensar cómo va a ser un diseño de estos para que siempre haya flujo de partículas y no haya lo que se llama el estancamiento. Es decir, cómo diseño esta carretera para que no haya un estancamiento y se queden aquí todos los carros en algún momento. ¿Qué forma debería tener? Eso se puede hacer, se puede pensar. Y es más o menos la manera cómo uno lo podría hacer. De hecho, usted podría generar un programa que le permitiera hacer un recorrido específico de acuerdo a variables definidas. Ya vamos para allá. Ya vamos con todo ese tipo de cosas, muchachos. Después de este paréntesis, entonces, en la clase de hoy, lo que veníamos a definir era la conservación de la masa, pero para definir la conservación de la masa necesitamos dos cosas. ¿Recuerdan que habíamos definido lo que se llama el número de Reynolds? Y esta hace parte ya de la segunda parte de la clase. ¿Qué era el número de Reynolds? ¿Me recuerdan? ¿Una relación de qué? ¿De qué? ¿Con qué? De las fuerzas ¿qué? Viscosas o inerciales respecto a las otras fuerzas. Inerciales respecto a las fuerzas viscosas. Y no quiero que se confunda aquí la idea de inerciales es de velocidad, más no de que haya una inercia, de que existan fuerzas inerciales. ¡Ay, mira! ¿Por qué va bajando ese paracaidista? ¿O por qué va bajando ese transbordador? No, es que esas son las fuerzas inerciales que están haciendo que ya... No. Recuerden que solamente hay 4 fuerzas y la fuerza inercial no existe. Pero es la manera en la que los fluidos, en fluidos, dinámica de fluidos, se nombra todo este tipo de sistemas. Estoy mirando aquí, muchachos, que no se pierda la imagen. Sí, yo creo que se alcanza a observar ahí. Listo. Fuerzas inerciales y fuerzas viscosas. Recuerde que el número de Reynolds es una relación de la densidad. Yo lo voy a dibujar esta vez así: magnitud de la velocidad por una longitud característica y dividido la viscosidad, que llamamos viscosidad dinámica, y que es diferente a la viscosidad cinemática, porque este factor densidad, esto lo pueden encontrar en el libro que les recomendé. Usted puede pedirlo en Amazon si quiere, el libro de mecánica de fluidos para ingeniería, de la que ya les comenté. Lo puede pedir por Amazon o lo puede pedir por alguna de estas en una librería, ¿cierto? Muy bien, esa es la que se conoce como viscosidad cinemática. La densidad, la viscosidad dinámica sobre la densidad del fluido. Eso se conoce como viscosidad cinemática. Todo esto hace parte de lo que se llama transport phenomena o fenómeno de transporte. Transport phenomena. Sí. Esta es new. Recuerden que esta es new y esta es new. Los que saben de pronto francés me corrigen. Esta se pronuncia como así, como la diéresis. Mu. Y esta sería new, con la diéresis, ¿cierto? Más o menos como la manera de pronunciar. Esta es kappa
con doble K, capa, con doble P. Esta no es teta, esta es theta, que es distinto, ¿cierto? Theta con TH, como, así TH como se utiliza en inglés, que es think, that, those, todo lo que la, no es T, eso es otra cosa, ¿listo? Ahora, también es otra de las letras, esta es Tau, cultura general, muchachos, no Tao, ¿cierto? Tao es como el nombre mío, a veces decían, profe, Tao, y yo ¿qué? No, Tau, listo, perfecto, cultura general, muchachos. Entonces la letra griega new. De hecho, particularmente, lo que estudiamos algunos de nosotros es la physics. O sea, la physics, algo como así, physics. ¿Listo? Como la physics, como el origen, ¿cierto? La palabra física viene de physics, que es el origen, la explicación. Recuerden que toda la física, o mucha parte de la física, viene de Grecia. Grecia tenía influencia de dioses y todo este tipo de cosas, politeístas, todo este tipo de pensamientos. Por eso las constelaciones son asociadas a dioses, que pensaba que ellos estaban en el cielo o en la esfera que había externa. Sin embargo, pues ellos empezaron a hacer una lectura de la naturaleza de una manera racional, de una manera muy racional, no como otras culturas que de pronto lo hicieron de una manera muy distinta, no tan racional, lo hicieron más con el corazón, pues otro tipo de pensamiento, ¿cierto? Pero no significa que ninguno de los dos sea más importante que los otros, en términos de que cada cual defenderá si es más importante la razón y el corazón. Bueno, eso se lo dejo para que lo miren en un curso de otras ciencias. Perfecto, muchachos, muy bien. ¿Qué es esa longitud característica? Depende. Y esa longitud característica va a depender de varias cosas. Por ejemplo, si usted tiene una tubería en la que el fluido se está moviendo así y la tubería es horizontal, de nuevo las líneas de equipotenciales y de igual, más bien, presión son horizontales. Si el fluido se mueve con una velocidad hacia allá, el número de Reynolds se calcula o se halla como la densidad por la magnitud de la velocidad, y la dibujo así para que no se confunda con el volumen, por el diámetro dividido la viscosidad la viscosidad del fluido. Ese diámetro es el diámetro de la tubería. Entonces siempre es el diámetro. No, y ahí es donde vienen los problemas. Por ejemplo, ustedes vieron ahorita que había aquí un ejercicio de pronto resuelto, y era un ejercicio muy bacano como este, por ejemplo. Es una tubería cuadrada que tiene un circulito en la mitad. Entonces el agua, esta era agua, fluía